Palabra del Señor. En la primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 24 y verso 25. Cuando lo hayan encontrado, por favor digan amén. Bueno, entre tanto que usted busca allí el verso, quiero invitar a todos los hermanos que tenemos el anhelo y el deseo de colaborar con el voto pro templo. Amén. Aquí se encuentran los sobrecitos marcados. Amén. Con el nombre y con la fecha. Amén. O con el mes que usted nos está colaborando, para que pues no deposite tal vez aquí el dinero suelto, porque a veces nos encontramos con dinero suelto y no sabemos qué es, y cuando vamos a mirar el cronograma o el listado, el hermano dice: hermano, no, yo deposité, pero resulta que depositó solamente dinero, pero no sabemos de dónde proviene. Entonces, para dar ingreso a la parte sistemática de contabilidad de la iglesia, pues se necesita el nombre y el mes que la persona nos está colaborando. Esto es un voto, y por ser voto, entonces es lo que sale del corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis hermanos, invitarles para que sigamos adelante en el nombre del Señor. Los que hayamos prometido y estemos por ahí atrasaditos, ponernos al día en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya lo encontró? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Quiero que ustedes lo lean a gruesa voz, en alta voz, a la 1, a las 2 y a las 3. Gloria a Dios. Oremos al Señor ahí sentaditos. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, en este momento clamo a ti, Señor Jesús, para que seas tú dirigiendo mis labios, Señor Jesús. Que tu palabra el día de hoy corra y sea glorificada, Señor Jesucristo, para lo cual has enviado, Señor. Usa mis labios, Señor Jesús, y háblanos en tu nombre santo. Amén y amén. ¿Qué es la Biblia? ¿O qué es la palabra de Dios? Porque a veces nosotros encontramos y decimos: ¿qué es la Biblia? Pero la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero la Biblia es la revelación escrita de Dios a los hombres. Gloria a Dios. ¿Está usted de acuerdo con eso? Amén. Porque si no, regáleme también usted una definición. Amén. ¿Qué es la Biblia? Es el Evangelio. El Evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la Biblia? Lo que Dios ordena. Lo que Dios ordena. La palabra del Señor. ¿Qué más por ahí tenemos? ¿Qué concepto tiene usted de Biblia? Mandamientos de Dios. Preceptos. Manual. Una guía. Miren, hay muchas definiciones de lo que es la Biblia. La raíz etimológica de Biblia viene de la palabra biblión, que quiere decir colección de libros pequeños. Amén. Así que cuando usted estudia la Biblia, es una biblioteca completa, en donde se compone de cierta cantidad de libros en el Antiguo Testamento y ciertos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Póngase un 10. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Amén. ¿Cuántos suman los dos? 66. ¿Usted se acuerda del teléfono que yo alguna vez les dije? ¿Cómo era? 239-2766. Anótenlo para que llamen. 2
los dos tomos que tiene la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. 39, perdón, los libros del Antiguo Testamento. 27, los libros del Nuevo Testamento. 66, el complemento de los libros. Para con eso usted no se lo olvide. Y usted tiene en la mente y tiene claridad y le dice: ¿cuántos libros tiene la Biblia? 2, 39, 27, 60. 39 tiene el Antiguo, 27 el Nuevo, y total son 66. Es bueno saber que la Biblia viene a ser esa revelación escrita por Dios. Amén. Amén. Es la guía de la vida. Amén. Es el manual, lo dijeron por ahí. Es el manual. Y alguien dice, y yo siempre lo he tenido de esa manera. El hermano Camilo está por ahí, o salió a clase. Bueno, salió a tomar. ¿Cuántos tienen celular aquí? Levanta la mano. ¿Cuántos lo han comprado? Nuevo. Los que están conmigo acá, compramos ese celular y venía en una cajita, ¿no es cierto? Y usted destapó ese celular y encontró en él un librito pequeño, o encontró en él un ¿qué? Folleto pequeño que se llama es un manual, es una guía. Nosotros ahorita decimos: qué bobada, ese papelito, yo ya lo sé usar, ¿para qué me voy a poner a verlo? Y a uno le da una pereza, porque viene primero en inglés, luego viene en mandarín, ¿sí? Luego viene en portugués, el último que usted encuentra es el español. Y eso, si viene en español, ya usted le dio leerlo. Pero todo electrodoméstico viene con un manual de uso. O sea, todo. ¿Qué hace el manual? El manual te enseña la buena manera de usarlo. La buena manera. Porque tú puedes saber usarlo. Y tú puedes tomar un celular y de una vez en la cabeza: ¿cuánto hay que dejar cargar un celular después de que lo hemos comprado? Hermano, se me fue aquí el técnico. El hermano Andrea, mi hermana Andrea, ¿cuánto hay que dejar un celular cargar después de haberlo comprado? Toda la carga completa, ¿no es cierto? Pero usted va a mirar el manual y el manual dice: úselo hasta que la carga se vaya, con la carga que viene normalmente, y luego cárguelo completo. Nos dan por ahí unos usos: no lo cargues mientras lo usas, no lo cargues más de lo que es necesario, porque sobrecalienta la batería y de ahí la daña. Entonces el uso es menos. Ya sé. Resulta que a veces se nos olvida leer el manual y nos pasamos. Y aunque sabemos usarlo, lo usamos mal. Y eso hace que la vida del electrodoméstico se acorte. Resulta que la palabra de Dios es el manual de vida para todo ser humano. No solo para el cristiano, para todo ser humano. Eso es la palabra de Dios. Y cuando tú te acercas a alguien y le dices: es que aquí en esta palabra encontramos cómo vivir largamente. Pero ¿para qué me dices eso si yo ya sé vivir mi vida? Yo ya sé casarme, yo ya sé vivir con mis padres, sé honrarlos, sé esto, sé aquello. Muchas veces lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica, no lo hacemos bien. ¿Qué nos da la palabra del Señor? Nos da realmente como resultado que si tú escudriñas su palabra, que si tú haces conforme a su palabra dice, tus días serán alargados. Usted sí sabía que hay 2 versículos en la Biblia en los cuales le da a usted una promesa que el Señor le alargue sus días. ¿Usted la recuerda? Regálemelo.
honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga, para que tengas de larga vida y todo te vaya bien. ¿Cuál es el otro? Se lo regalo, Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mis palabras. La ley es la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años se aumentarán a tu vida. Amén. A veces nos enfrascamos en problemas en la vida y no le encontramos salida únicamente porque nos falta lectura de la palabra de Dios. Amén, amén. Encontré una hermana en esos días y yo tal vez les daba a entender, creo que el martes les enseñaba en la palabra. Una hermana me llama y me dice, que es cristiana, ella me dice: pastor, a mi hijo le está atormentando un espíritu y no me lo deja quieto, ¿qué hago? Hermana, enséñele a su hijo lo que es el temor a Dios. Amén. Que tema a Jehová. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Y a qué lleva eso? Pues la Biblia me dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Ahí tenemos la solución. Pastor, ¿cómo hago para que me vaya bien? Escudriñala. Porque ahí encuentras, en ese manual, encuentras todos los secretos para tu vida. Aleluya, aleluya. Encuentras cómo tener un hogar próspero. Encuentras cómo tener una vida espiritual estable. Encuentras cómo resistir la tentación. Encuentras cómo vivir largamente. Encuentras muchas bendiciones, cómo criar a los hijos. Amén. Encuentras dónde está la bendición de Dios, qué es lo que me sirve para la vida, qué es lo que tengo que desechar. Todo eso me lo habla la palabra de Dios. No necesitas de un psicólogo que te diga esto o aquello. Escudriña la palabra, porque en ella encuentras muchas bendiciones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Encontramos en la palabra una orientación para todos los momentos de nuestra vida. Y encontramos el camino a seguir. Gloria al nombre del Señor. Por la lectura y el estudio de este libro, encontramos también que Dios habla a nuestros corazones. Hay una característica que tiene la palabra de Dios, y es que es viva y eficaz. ¿Cómo así? ¿Ese libro tiene vida? No, el libro no tiene vida. Las palabras que dicen ahí tienen vida. Amén, amén. Amén. Tienen vida. Así que vamos a mirar, con la ayuda del Señor, durante este mes, qué es la palabra de Dios y para qué fue escrita. Hay unas promulgaciones que vinieron dándose en el transcurso desde la creación de los cielos y de la tierra hasta el día de hoy, donde la palabra ha estado inmersa. La palabra está ahí y vamos a verla en esta mañana con la ayuda del Señor. La primera, léanme por favor, abran sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. ¿Será que la Biblia se compone de ese libro grande, grueso, gordo? ¿O será que la Biblia es lo que dice ahí? Es la palabra. Es la palabra. Que gracias a Dios nosotros la encontramos escrita en un libro que podemos llevar. Pero la Biblia también es esto. Aquí la tenemos en una pantalla. Alguien dice, pero ¿cómo así que eso es la Biblia? Esa es una pantalla. Eso es un video. Ahí no sirve. No, claro que sirve. Porque sirve cuando tú la escudriñas. Pero si tú la das quieta, ¿no? Ah, es que si el cristiano no carga la Biblia, no es cristiano. No, la Biblia no hay que cargarla. La Biblia hay que leerla. Amén. La Biblia hay que estudiarla. Amén. La Biblia hay que vivirla. Amén. Porque ¿de qué te sirve tener un libro grueso debajo de tu brazo?
¿De qué te sirve tener una Biblia grandísima, un libro grande allá en tu casa, si no lo escudriñas, si no lo lees, si no le echas un vistazo? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué les dije? No ha dicho todavía, hermano. Claro que ya lo dije. No está en la pantalla. ¿En serio que no lo dije? Pónganse en 10. Salmo 19:1. Salmo 19, número 1. Allí vamos a encontrar la primera promulgación. Esa primera promulgación de la palabra se dio en el huerto del Edén. Y usted va a decir, ¿por qué en Salmos? Porque es que lo que nos habla la Biblia nos habla de esa primera declaración. Salmo 19:1 dice, léanme esto por favor, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pues la primera promulgación estuvo escrita en la naturaleza. San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, El principio era el verbo. perdón, en el principio era el verbo. Bien, póngase un 10. En el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? Palabra. La palabra. Porque muchos tomamos el verbo como una acción, pero la palabra verbo tiene su raíz etimológica en la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Si usted se remite al libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 1 en adelante dice, y creó Dios. Ahora vamos a ver cómo lo creó. Dijo Dios. ¿Qué hay ahí? Verbo. ¿Qué hay ahí? Palabra. Espíritu. Exacto. Porque cuando el Señor lo hizo todo, no empezó a coger barrilo y a decir, oiga, vamos a hacerle las hojitas, vamos a hacerle el tallito. La palabra del Señor me dice, dijo Dios, hágase tal cosa, y fue hecho. Amén, amén. Y usted ve versículo 3, versículo 5, versículo 11, versículo 17, 19, 21, 26. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios. Amén. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro comentario y dice y habla de lo que ha hecho el Señor. Así que la naturaleza, allí está escrita la promulgación de Dios, su palabra y sus preceptos. Porque Él lo hizo. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Así que encontramos que la palabra está manifiesta en su naturaleza. En su naturaleza. La Biblia dice, miren las aves de los cielos, que no trabajan, ni laboran, ni hilan, pero vuestro Padre Celestial las mantiene, las sostiene. Mirad las flores del campo. No son vestidas ni coloreadas. Primero, no son vestidas por el mejor diseñador, ni tampoco son coloreadas por el mejor pintor. Fueron hechas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sí sabía que la medicina, todo lo que nosotros conocemos hoy como medicina, proviene de las plantas. ¿Quién las hizo? Nuestro Dios. Así que la palabra de Dios está inmensamente o escrita en la naturaleza. Porque Dios creó los cielos y la tierra. El salmista dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó, la hizo, la creó. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino. Porque es que Él hizo este globo terráqueo. Él hizo estos cielos y esta tierra que conocemos. Por eso dice, a lo suyo vino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Segunda promulgación.
Romanos capítulo 2, verso 15. ¿Ya lo encontraron? Aquí está listo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La segunda promulgación está escrita en la conciencia humana. Amén. En la conciencia humana. Entonces dice la palabra del Señor, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando el testimonio de su conciencia. Perdón, usted sí sabía que el nuevo nacimiento se da mediante dos situaciones o dos etapas. Primera, el engendramiento. Segunda, el alumbramiento. Así que para que haya un nuevo nacimiento, deben darse esas dos condiciones. Cuando la mujer está encinta, para que haya allí esa creación o esa formación de ese ser humano, primero debió haberse dado algo que se llama la fecundación. Entonces es cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide y empiezan a formar una nueva criatura. Esa nueva criatura tiene un proceso de formación. ¿Qué es lo primero que se forma en el ser humano? Allá en la barriguita, el corazón. Por eso, aunque no tenga ojos y aunque no tenga piecitos, cuando se hace esa primera ecografía, eso suena, porque es lo primero. Y ese corazoncito, mami, el Señor empieza a formar primero el corazón. Así que la palabra te engendra para el nuevo nacimiento. Entonces fuimos renacidos de una simiente incorruptible. Y Dios, por medio de su palabra, es que empieza a engendrar en nosotros la nueva criatura. ¿Cómo así, pastor? Sí, resulta que la Biblia me dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú sabes, cuando tú tomas como fe, cuando tú tomas como conocimiento lo que la palabra de Dios te ha dado y te ha escrito, entonces es que hay una transformación en tu vida. Por eso este grupo de hermanos y de amigos en esta mañana. Amén. ¿Cuántos estamos aquí por lo que está escrito en la palabra? Creo que todos. Algún día vinimos como simpatizantes, o algún día vinimos como inconversos o como impíos y pasamos por la calle, pero por aquí salió una palabra que me llegó allá al oído y empezó a decirme, oiga, hay una forma de cambio. Y entonces me quedé parado en la puerta y tal vez borracho o drogado o llevado por el mundo, por sus concupiscencias, me quedé ahí en la puerta y empecé a escuchar, y todo lo que se hablaba aquí era lo que yo estaba haciendo en el mundo. Y entonces, después de que la palabra ha entrado, entra la fe en el corazón, me hace reconocer quién soy, me dice que estoy mal, me da un proceso de cambio, me regala la forma de usarlo y entonces me acerca a Dios. Pero todo empezó por la palabra. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra llega a tu vida, es cuando empieza en ti a formar el nuevo creyente, la nueva criatura en Cristo. Y esa nueva criatura se empieza a fundamentar ahora con los principios de Dios. Y vean ustedes de esta manera:
Por eso hablo que el nuevo nacimiento se da mediante las dos etapas: formación o engendramiento por medio de la palabra del Señor. Cuando llegamos a los caminos de Dios, Dios lo primero que te cambia. Bueno. Ahora tienes un nuevo corazón. Ya no sientes como siente la persona del mundo. Ahora sientes distinto. Ahora sientes distinto. Ya tu corazón no late como la tiene el mundo. Ya tu corazón no se enamora de lo que se enamoraba en el mundo. Dios ha formado en nosotros por medio de su palabra, nos ha engendrado un nuevo corazón. ¿Cuántos han sido o cuántos han recibido el engendramiento de un nuevo corazón? Después de formar el corazón, de formarse el corazón, ¿qué es lo siguiente que se forma en la criatura? El cerebro. Porque aquí hay una conexión. Y entonces lo siguiente que empieza a formarse en la criaturita es el cerebro. Y viene el crecimiento, y a medida que va creciendo se va formando. Déjame decirte que lo segundo que te cambia el Señor es la manera de pensar. Dios se te mete ahí en la mente y empieza a cambiarte. Empieza a cambiarte. Entonces ya no piensas como impío, ahora piensas como cristiano. Ahora ya no piensas en hacer el mal, ahora piensas que ese mal te puede traer tal vez la condenación a tu alma, y por eso no lo haces. Ve la importancia de la palabra en nuestra vida. Dios transforma. ¿Aló? Dios transforma por medio de su palabra. Después de haberte cambiado, de haberte formado la cabeza, entonces empieza a formar tu vista y ya no ves igual. Te empieza a formar los labios, ya no hablas igual. Te empieza a formar tus manos, ya no actúas igual. Te empieza a cambiar los pies y ya no caminas igual. Y empieza a cambiarte todo el cuerpo, y entonces ya no vistes, ya no hablas, ya no haces lo que hacías antes, porque ahora se ha entablado y se ha engendrado la nueva criatura. Se ha engendrado. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Porque esa palabra está escrita en nosotros. Gloria a Dios. Está escrita en nosotros. Entonces nos da la formación y lo que conocemos como engendramiento, y ya está esa criatura allí formada. Esa nueva criatura en Cristo está formada. Entonces cuando usted llegó a la iglesia y empezó el Señor a transformarle, a formarle, ya luego tuvo que decirle: pastor, hágame el favor y me regala las clases de bautismo. Porque yo ya siento que aquí donde estoy ya no quepo. Pero hijo, ¿estás bien? Sí, claro. ¿Conoces? Claro. ¿Entiendes? Claro. Yo ya necesito salir de acá. Entonces se dieron los 9 meses de engendramiento. Y no digo que sea de 9 meses el engendramiento cristiano, no. Lo estoy colocando como tipificación allí con el engendramiento de una nueva criatura. A los 9 meses la criaturita empieza a dar patadas, y usted empieza a sentir, o las mujeres empiezan a sentir que ya no aguantan. Y el bebé dice: yo ya no me quiero alimentar más por este cordoncito, yo quiero ahora algo sólido. Yo quiero ya algo especial, esa leche, ese alimento especial. Yo ya necesito crecer. Ya como estoy aquí, yo ya no me siento bien, quiero crecer más. Porque la palabra te ayuda a crecer, ¿sí sabes? Entonces es donde viene la segunda etapa, y se conoce como el alumbramiento. Entonces nace la criatura, nace la nueva criatura en Cristo. En el bautismo es que nace. No ha nacido aún, apenas se está engendrando. Pero cuando la persona ya se siente que ha entendido el Evangelio, que ha entendido su palabra, entonces por medio del alumbramiento, que es el bautismo, nace para Cristo. Ve lo hermoso de la palabra. Ve lo hermoso de la palabra. Y esa palabra ya ha habido engendrada,
ya estando engendrada en nosotros, ya habiéndonos cambiado, ahora nos da un nuevo estilo de vida. Gloria al nombre del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé si se le puede alabar al Señor. Entonces dice Romanos, mostrando la obra de su palabra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, porque el Señor habla a la conciencia, y acusándoles. ¿A cuántos de ustedes el Señor los acusó primero? Amén. Sí, gloria a todos. Y no habla aquí que el Señor está diciendo pecador, cochino, puerco. No. Sino que el Señor te dice, hey, ten cuidado. Amén. Eso hace la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios, y más adelante en otra enseñanza veremos los símbolos. Pero permítame tomar uno en esta mañana. Me encanta ese símbolo. La palabra de Dios es espejo. Amén. ¿Cómo es que tú te ves tus errores? ¿A usted no le ha pasado que usted está hablando con otra persona y la otra persona como que empieza a mirarlo fijamente hasta un punto y dice, algo tengo? Y empieza usted y usted empieza a explorar a ver qué es lo que tiene. Y cuando usted termina de hablar con esa persona, lo primero que hace es ir a verse un a ver qué es lo que tengo. Claro, tenía eso pegado acá. ¡Qué pena! Yo no siento pena. Pero en el momento en el que usted hablaba con la persona, usted no siente pena. ¿Por qué? Porque usted no sabía. La palabra de Dios es espejo. La palabra de Dios te muestra tus defectos. La palabra de Dios te acusa. O sea, la palabra del Señor entra allí en tu corazón y te dice, ten cuidado. Estás sucio. Estás contaminado. Necesitas lavarte. Necesitas cambiar eso. Y entonces es donde viene, allí ya después de escudriñar la palabra del Señor, el lavamiento de nuestros pecados. Alabado sea el Señor en esta mañana. Porque el Señor habla en nuestra vida. Y nos acusa y también nos defiende. Amén. Nos defiende. Hijitos, estas cosas os escribo para que no vayas a pecar. Pero si alguno de vosotros falla y es tal vez indefenso y no tiene la forma y ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el Señor también es mi defensa. La palabra de Dios es mi defensa. Ella me habla y me acusa, pero también me defiende. Gloria al nombre del Señor. Y también defiende mis racionamientos. Gloria al nombre del Señor. Tercera promulgación. Viene entonces escrita en tablas de piedra. Éxodo capítulo 24. Cuando vemos aquí las 7 dispensaciones, o bueno, ya con la ayuda del Señor veremos más adelante las 7 dispensaciones, que tal vez usted las conoce, y vamos a estudiarlas un poquito. Me parece muy bonito y muy interesante que veamos eso en el Señor. Pero semejante a las dispensaciones son las promulgaciones de la palabra. Amén. Entonces viene esta tercera promulgación y nos habla Éxodo capítulo, ¿qué les dije? 24. Pongan sus 10. Versículo 12. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Para juzgarlos. Es que a veces toman la ley y dicen: es que la ley vino para acusar todavía más la parte del pecado. Sí, claro. Vino a dar a conocer lo que tú no conocías como pecado. Así que vino a complementar o hacer más dura la carga del pecado.
Pero en la palabra del Señor me dice que sus mandamientos nos ha escrito para enseñarnos. Amén. Amén. Alguna vez escuchaba por ahí una frase que decía, y que nos dieron a nosotros: la letra con sangre en. Yo no he visto todavía el primer cocotazo de la maestra de matemáticas que me enseñara, que yo me acuerdo. ¿Cuánto es 2 por 2? Uy, me dolió acá. Ah, ya me acordé, sí, maestra, del trancazo que me daba ahí. Acuérdese que es 4. No. El Señor nos enseña por medio de su palabra. Amén. Nos enseña por medio. Así que esa promulgación la dejó escrita allá en el Antiguo Testamento, cuando había un pueblo rebelde y contumaz, un pueblo que había salido de Egipto y que venía con unos conceptos y que venía con unos pensamientos muy pegados a los egipcios, a tal punto que adoraban ídolos. Y que usted lo ve escrito ahí más adelantico, después de que el Señor le da las tablas de la ley a Moisés y baja él a mostrar las tablas al pueblo, y el pueblo se encontraba allí adorando un ídolo y diciendo: he aquí el Dios que los sacó de Egipto. Amén. Porque no tenían conocimiento. Amén. Por eso usted encuentra en Éxodo capítulo 20 escrita los primeros 10 mandamientos. Y hablamos de los primeros 10 porque realmente son 300 algo, pero vemos los primeros 10 mandamientos, que es lo que nos enseñaron cuando chinches, y realmente nos quedamos apenas con los 10 y entonces no entendemos más. Pero ese primer mandamiento, ¿qué dice? Éxodo capítulo verso 20. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan ustedes? Oye, Israel. Ajá. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Déjenme decirle con esto: la unicidad no es una doctrina, la unicidad es un mandamiento. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice aquí, regálenmelo ahí, mi hermano, por favor. Vamos a mirar Éxodo capítulo 20, veamos más adelante verso 10, vayamos pasando verso por verso. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, verso 2: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí viene el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el pueblo había hecho un ídolo y habían adorado, porque les faltaba sabiduría, porque no se les había enseñado, o tal vez porque habían olvidado, porque es que el que entró a Egipto se llamaba José y entró con Jacob, que era Israel. Amén. Y de ahí vinieron las 12 tribus, solamente que en alguno de esos lapsos de los 430 años de esclavitud se perdió el conocimiento de Dios, se perdió la enseñanza, se perdió la palabra, y entonces se desviaron y ya no conocían, a tal punto que cuando Moisés va a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, dice Jehová, Dios de los ejércitos, el Faraón dice: ¿quién es Jehová? ¿Quién es? No lo conozco, nunca lo he escuchado. ¿Acaso no había un pueblo ahí que era el pueblo del Señor? Resulta que en el transcurso del tiempo se fue perdiendo esa instrucción de la palabra, se fue perdiendo el enseñarle de una generación a otra que hay un Dios grande, maravilloso, al que hay que glorificar y exaltar, el cual nos sacó del mundo, nos limpió, nos libró, nos dio una nueva vida, nos ha sanado, nos ha curado, nos ha dado grandes bendiciones. Aleluya. Es importante enseñar la palabra a otros. Así que encontramos allí en la ley lo que el Señor empieza a decirle al pueblo. Encontramos la palabra del Señor demostrada de una manera especial, hablando a los corazones, gloria al nombre del Señor, perdón, hablando a los corazones por medio de su palabra. Dice aquí: sube a mi monte y espera allá
y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que la palabra del Señor se encontró escrita en las piedras. Vamos por la cuarta. San Juan capítulo 1 verso 1. Les hablaba ahorita diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa cuarta promulgación es Cristo como la palabra viviente, como la palabra encarnada. Gloria al nombre del Señor. La Biblia me dice lo que vimos ahorita, San Juan capítulo 1 verso 1: en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y el verso 14 dice: y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la cuarta promulgación es la palabra hecha carne. Usted recuerda cuando el Señor le dice por aquí a los que estaban leyendo la ley, y decía un verso que tal vez muchos hemos tergiversado, porque lo tomamos diciendo: escudriña la palabra, porque en ella encuentras la vida eterna. Es cierto, pero el Señor, cuando les explicó ese versículo, no se los dio a explicar, o no les habló de una manera en que le dijeran: escudriñen la palabra, sino que el Señor les llama la atención y les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es un reclamo que Dios les está haciendo. Y luego les dice: pero ustedes no entienden, y están tan apegados a eso que no entienden que esta palabra está hablando de mí, porque yo soy la palabra hecha carne. Alabanzas al Señor. Soy la palabra hecha carne. Así que el Señor se manifestó en esa cuarta promulgación, demostrando que Él era la palabra. Gloria al nombre del Señor. Dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria al nombre del Señor. Él era esa palabra. Él era de quien fue escrito por los profetas. Él era el que cumpliría la promesa. Él es el que cumple la promesa. Él es el que ha de venir. Él es la palabra viva. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Yo no sé si se puede alabar en esta mañana. Aleluya. Esa palabra nos alimenta. Amén. Por eso Él es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Quinta, la promulgación en las Escrituras. Vamos a ver Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios fue escrita en todo lo que es la Biblia, empezando desde el Génesis, finalizando en el Apocalipsis. Cuando usted mira, la Biblia me dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios y útil, gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para insultar y para instruir en justicia, a fin de que no nos perdamos. Aleluya. Sí, Señor, sea perfecto en toda su manera de vivir. Entonces, esa quinta promulgación está en las Escrituras. Usted encuentra la división de la Biblia, y para ser más entendible se encuentra en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Después viene ¿qué? Los libros históricos, que son ¿cuáles? Estamos en el Antiguo Testamento. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿De quién habla?
La ley. Habla de Dios y de su ley. Amén. Pentateuco. Después de Deuteronomios, ¿qué sigue? Libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros históricos. Después de los históricos, ¿qué vienen? Los poéticos. ¿Cuáles son los poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después de los poéticos vienen profetas menores. Bueno, póngase un 10. Los profetas mayores y profetas menores no es porque unos tuvieran más edad y otros menos edad, ni porque unos sean de más importancia o otros menos importantes. Es porque el escrito que hay allí es mucho más amplio. Amén. Usted lee uno de los profetas menores y usted apenas a veces le encuentra 1 o 2 capítulos. Usted va a mirar un libro de profetas mayores como Isaías y encontramos más de 50 capítulos. Entonces, vamos a ver, profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Vamos a ver los profetas menores. ¿Cuáles son? Oseas, Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí vamos bien? Sí. Profetas menores. ¿No es cierto? Ahí terminó el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento, dividido primero 4 evangelios. Los evangelios sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? Porque aunque fueron descritos en tiempos distintos por personas distintas, tienen una simetría en su escrito y se habla de las mismas situaciones todos. O sea, hay una congruencia. Empezamos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Después de los evangelios, que vienen históricos, que son Hechos de los Apóstoles. Paremos de contar. Después de Hechos de los Apóstoles vienen las cartas paulinas. No son las cartas a las monjitas como alguna vez me enseñaron. No, las cartas paulinas. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? Porque son las cartas escritas por el apóstol Pablo. Entonces vamos con las cartas paulinas. Romanos, primera y segunda carta a los, aquí hablo un poquito con los que son o enseñan, predicadores. No se dice carta de los Corintios, ni el libro de los Corintios, a los Corintios, porque alguien las escribió para ellos. Entonces vienen las epístolas a los romanos, ¿sí? Luego primera y segunda carta a los Corintios, que viene a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿sí? Esas ya son cartas pastorales. Las cartas pastorales son también emitidas por el apóstol Pablo, pero a cierta persona en particular. Entonces viene Timoteo, Tito y Filemón. El libro de Hebreos realmente no es tomado, no es catalogado para el apóstol Pablo y no tiene una catalogación como tal, ¿sí? Entonces viene el libro de los Hebreos. Luego viene Santiago. ¿Cuál otra? Primera y segunda carta del apóstol Pedro. Las 3 cartas de Juan, Judas y Apocalipsis. Así se define la Biblia. Pero si usted va a ver, esa promulgación está escrita en todas y cada una de ellas. Todos y cada uno de estos libros hablan de nuestro Dios, hablan de sus hazañas, y como dice aquí Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, al fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia fue escrita antes que nosotros, pero fue escrita para
nuestra enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Sexta promulgación, escrita en el corazón del hombre. Hebreos capítulo 8, verso 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿En cuántos de nosotros ha sido escrita la palabra del Señor? Es que la palabra del Señor no es solamente para cargarla, como les decía ahorita, mis amados. La palabra del Señor es para ponerla acá. Gloria al nombre del Señor. Tú dices creer en Dios o creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, crees en sus preceptos, en sus normas, en sus mandamientos, en sus deberes, en sus derechos, en sus recompensas, en sus promesas. Por eso es que nosotros creemos que Él vuelve. Amén. Y le estamos esperando. Amén. Y puede pasar el tiempo y pueden pasar los años y nos pueden decir: los cristianos se quedaron esperando, como dijo alguna vez un artista, 2025 años y todavía no viene. No, no es que Él no venga porque Él retarde su promesa. No, es que Él es paciente con todo el mundo, porque aún hay alguien que se puede salvar, aún hay alguien que se puede librar, y esa palabra quedó escrita para eso. Irán por todo el mundo, predicarán el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado, este puede ser salvo. Así que todavía hay oportunidad. ¿Por qué? Porque esa palabra ha sido escrita en el corazón del hombre. Séptima y última promulgación, escrita en cada uno de nosotros. La palabra me dice que fue escrita en los cristianos como epístolas vivientes. Veamos lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, el verso 2 y verso 3. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida para vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esa palabra que estaba en el principio, ahora está en nosotros. Esa palabra que nos engendró es la que realmente nos ayuda y nos enseña a vivir como debe vivir un cristiano. Hermanos, si a usted se le olvidó cómo debe vivir en su vida espiritual, lea la Biblia. Lea la palabra del Señor. Repito, a veces hay gente que dice: pastor, me he leído la Biblia 5, 10, 15 veces, me tuve que volver a leer la Biblia. Pero ¿de qué te sirve que la leas? Tómala, céntrala, practica lo que allí te dice. La palabra del Señor me dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. No te pongas a pelear con él, solamente resístelo. Alguna vez un ángel le dijo: Satanás, que el Señor te reprenda, porque Él es el único que puede reprender al diablo. Hermano, la palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es que nosotros somos distintos. Y por eso es que somos tan tenidos en cuenta. Y por eso es que somos tan juzgados. Yo que estuve en un pueblo como pastor, o tal vez usted que ha estado en un pueblo, que ha venido de un pueblo, el alcalde puede salir y se puede emborrachar. El presidente, como conocemos por ahí, han dicho que no, que se la pasa en esto y en aquello, que mete esto, que mete aquello, y no dicen nada. Es el presidente. Pero hay de un cristiano que se meta a una cantina, hay de un cristiano que lo vean mal parqueado, hay de un cristiano que hable duro. Usted no, que es cristiano. Amén, amén.
Cartas leídas somos por el mundo, porque esta palabra está inmersa en nosotros. Somos cartas vivas, mis amados. Aquí en nosotros está escrito el Evangelio. Un pastor que hizo uso del buen retiro le preguntó a sus directivos, o los directivos le preguntaron: ¿y ahora qué vas a hacer? Después de que ya entregues el ministerio, ¿qué vas a hacer? Y entonces este hombre dijo: voy a empezar a predicar desde mi propio púlpito. Gloria a Dios. Aleluya. Tu vida es un púlpito. Tu actuar tiene que actuar en la palabra. Por eso nosotros tenemos que vivir conforme a las escrituras de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice: hey, cree como dice su palabra. Amén. Como dice su palabra, no como yo creo, no como dice su palabra. Y cuando empiezas a vivir como ese cristiano en donde la palabra halló cabida, hermano, entonces empieza a manifestar la bendición del Señor Jesucristo, porque somos cartas escritas allí en nuestro corazón con tinta indeleble. Gloria al nombre del Señor. Te voy a invitar a que estén en pie, por favor. Gloria a Dios. Somos testigos de Dios. Amén. Y como somos testigos, por eso presentamos su mensaje. Amén. Por ahí hay una denominación que dice que son los testigos de Jehová. Nosotros somos los verdaderos testigos. Amén. La Biblia me dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Para que entendáis y creáis y conozcáis que yo mismo soy. Que antes de mí no fue formado Dios, y no será después. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra del Señor también me dice que es que nosotros, hermanos, nosotros somos el reflejo. A veces nos dicen que qué buen hombre eres tú, qué buena mujer eres tú. No, yo no lo soy, solamente el reflejo de lo que Él es. Solo el reflejo de lo que Él es sobre ti, y yo lo puedo demostrar. Por eso el apóstol Pablo dice: sed imitadores de Cristo. Alabanzas al Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor. Hermano, la palabra del Señor debe ir más allá de un libro. La palabra del Señor debe estar en nuestro corazón. La palabra del Señor debe salir de nuestros labios. Gloria al nombre del Señor. Le dice el apóstol Pablo allá a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Que su alabanza, dice el salmista, esté siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Gloria al nombre del Señor. La Biblia me dice en San Juan que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Hermano, si la palabra de Dios está en tu vida, tienes que resplandecer. ¿Aló? Tienes que resplandecer. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al nombre del Señor. Vino testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Finalizo con esto, mis hermanos. A veces la gente cree más por el testimonio que tú das. Cree más por cómo tú vives. A veces se van a las escrituras y dicen: no, es que yo no puedo entender que pase esto y que pase aquello. Pero cuando vi que ese hombre cambió, cuando vi que esa mujer cambió, cuando he visto el actuar de usted como cristiano, cuando he visto el actuar de ese otro como cristiano, entendí que Dios sí puede cambiar al ser humano, que Dios sí puede transformar al ser humano. ¿Sabes por qué? Porque en nosotros está escrita la palabra de Dios. Y nuestro deber ahora es alumbrar. Y nuestro deber ahora es permitir que la obra de Dios la lean los que están afuera a través de lo que yo hago, a través de mi testimonio. ¿Cómo es posible que yo le diga a una persona que Dios cambia y yo sigo siendo igual? No.
Si la gente dice, bueno, la palabra de Dios dice que el cristiano tiene que cambiar, pues hermano, nosotros como tenemos la palabra de Dios en el corazón, debemos cambiar. Entiende lo que hace la palabra. Entiende lo que es la palabra de Dios. Entiende la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Es que hermano, la palabra del Señor está desde el principio y hasta el fin. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra es viva, porque esta palabra da vida a todo aquel que se acerque. ¿Qué tal si oramos en esta mañana pidiendo al Señor sabiduría? No te canses de leer la palabra. No te canses de instruirte. No te canses de vivirla. Porque la palabra de Dios está para vivirla. La palabra del Señor está para escudriñarla y para vivirla. Está para enseñarla. Alabanzas al Señor. Hermano, está para apoderarse de ella. Porque en ella encontramos miles de bendiciones. ¿Quiere usted que el Señor le transforme? ¿Quiere usted que el Señor le dé esa bendición de poder escudriñar cada vez más su palabra? Le invito para que levante su mano, por favor. Y vamos a orar al Señor, soberano y eterno Dios de gloria. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana, por la bendición que nos ha regalado, Señor, para entender tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, Señor Jesús, porque por medio de ella entendemos lo que tienes para nosotros. Entendemos, Señor, la verdad, la vida, Padre Santo, porque tú la has dejado escrita, Señor Jesús, con el deseo y el anhelo de que al escudriñarla, Señor, entendamos qué preceptos tienes para nosotros. Permítenos, Señor Jesucristo, poner en práctica esta palabra y que podamos ser testimonio a muchos, Señor, por medio de lo que ella está escrita, Señor Jesucristo. En tu nombre, oh soberano Dios, en tu nombre, Señor Jesucristo, permítenos, Señor Jesucristo, ser esa luz de esperanza a aquellos que no tienen esperanza, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y a escudriñar esta poderosa palabra. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento un momento, mis hermanos, en el nombre del Señor. Recordemos que esta palabra debe ir con nosotros a donde quiera que vayamos. Amén. Por eso debemos pedir al Señor que la palabra halle cabida en nuestros corazones. Invitamos a todos los que nos están viendo por las redes sociales para que busquen de Dios. Esta también es una manera de predicar el Evangelio. Así que si tú crees en Dios y en su palabra, entenderás que allí encuentras vida eterna. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han entrado a nuestro canal de YouTube? Levanten la mano. Bueno, necesitamos que el resto entre. Gracias a Dios, la cuenta de YouTube ya ha crecido y en este momento, hasta ayer teníamos 1016 suscriptores. Necesitábamos 1000 suscriptores para poder llegar a algo que se llama monetización. Usted se ha escuchado acerca de los youtubers y de los influencers y todo eso. Ganan mucho dinero por medio de esas pantallas porque tienen 300 millones, 200 millones de seguidores y entonces cada visualización aporta para eso. Y se la pasan mostrando lo que han hecho con ese dinero y cómo compran mansiones y cómo hacen muchas cosas para ellos. Déjeme decirle que nosotros esperamos, con la ayuda del Señor, que la monetización que se dé por este canal sea para evangelismo. Amén. Necesitamos comprar tratados, necesitamos gasolina para el vehículo de nuestro hermano allí, para la planta que utilizamos para el perifoneo. Necesitamos comprar unas buenas plantas de perifoneo. Todo eso lo hacemos con el aporte de ustedes. Pero déjenme decirle que cuando se hace la visualización de estos videos, esto nos genera una monetización. No es mucha cuando no la ven muchos, pero cuando la ven muchos,
entonces empieza a monetizar, y esto lo haremos con la ayuda del Señor para que ese dinero pueda entrar y utilizarse solamente para evangelismo. Eso no va para el pastor, eso no va para cualquier hermano, no, eso va para el evangelismo. Así que les invitamos, mis hermanos, que apoyemos allí la página de nuestra iglesia y apoyamos también allí las redes sociales. Nosotros tenemos aquí un coordinador de evangelismo virtual, que es nuestro hermano Hamilton Echeverría, que muy amablemente ha dado su tiempo y su conocimiento para construir una página que ya está bien montada y donde nosotros podemos compartir muchas cosas. También tenemos unos canales de difusión: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donde hemos podido allí mandar algunos videos, hermano, y han tenido una cantidad de reproducciones muy buenas. A veces cuando hacemos nuestros en vivos de un evangelismo o algo, tenemos 2.000, 3.000 conectados, gracias a Dios. Y uno dice que a uno de esos 3.000 le llega el evangelio. Hermano, eso ya es grande. Así que les invitamos para que nos apoyen también en esta manera de evangelismo, y yo sé que el Señor continuará haciendo y dando grandes bendiciones. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un excelente día para todos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ahí sentadito antes de irse, salude al que tiene al lado y al que tiene adelante. Muchas veces se me levantan muy rapidito y no me saludan a los hermanos. Saludemos primero a los amigos, mis amados. Primero a los amigos. Mis amados, comité de evangelismo, aquí en la parte de adelante una reunión, 5 minuticos, por favor. Comité de evangelismo en pleno.